¿Cómo pasó esto? Es bastante curioso estudiar la historia porque te enseña muchas cosas. Durante la invasión de Napoleón Bonaparte en su cruzada hacia Jerusalén, hasta la Tierra Santa, pues pasó por Egipto, invadió Egipto y ahí pues ya los egipcios lo han rechazado, hubo una resistencia, intentó manipular a los egipcios, declaró que era musulmán, se autollamó Ahmad, los egipcios lo han creído, después ha imprimido el Corán, por primera vez en la vida vamos a tener el Corán impreso. Sin embargo, los musulmanes han tardado 3 siglos para disfrutar de este gran invento que cambió el mundo, no solamente Occidente. Johann Gutenberg, desde el siglo XVI, los musulmanes van a esperar o van a tardar 3 siglos para disfrutar. Pues Napoleón, para mostrar su buena fe, que no es un invasor, ha imprimido el Corán de forma impresa y tampoco ha ganado la confianza de los egipcios. Total, hemos sacado esto porque lo que ha hecho Napoleón Bonaparte, por otro lado, era traducir todo el legado cultural islámico. Y lo que ha hecho también ha sido, con su expediente científico de grandes sabios, los primeros que van a descifrar lo jeroglífico de estas pirámides y estas cosas. Hay cosas también interesantes durante esta invasión. De lo que ha traducido Napoleón Bonaparte, un libro muy conocido, referente clásico en nuestra jurisprudencia islámica, se llama Mukhtasar Sheikhlil. Cuando estudias la jurisprudencia según la escuela maliki, empiezas por Matn ibn Ashir, subiendo por el libro del Imam al-Akhdari hasta llegar a estudiar el Mukhtasar del Imam Khalil. Y sobre todo con el comentario de Sheikh Derdir. Estos dos los ha traducido Napoleón Bonaparte con sus expedientes de científicos que se llaman árabe y se ha encontrado con la gran sorpresa, un libro de leyes. ¿Qué es lo que se puede hacer? Con eso puede hacer los castigos, las penas, las multas, es unos comportamientos. Y todo esto, gracias a este libro del Mukhtasar Sheikhlil con el comentario del Imam Derdir, lo ha hecho en formato de leyes, de códigos. Antes Occidente tenía las leyes o el código romano, los códigos de Justinianos y los códigos de las historias romanas, pero se han quedado bastante anticuadas. Napoleón tenía problemas, necesita un sistema de leyes para manejar toda una sociedad compleja. Estamos hablando del siglo XVIII, XIX, lo que es Occidente, Europa y sobre todo Francia. Ya no estamos hablando de la Edad Media, la sociedad ha cambiado. Entonces las leyes romanas eran válidas para Roma de la Edad Media. Pero para ahora, para Napoleón, con su gran revolución y después la revolución francesa, égalité, liberté y fraternité, pues necesitamos un sistema bastante actualizado. Y ha encontrado en el libro y la jurisprudencia maliki, pues lo que él buscaba. De ahí copiar y pegar, sí señor, copiar y pegar la edad 18 que ponía en la escuela maliki, lo pasó a Europa y de Francia pasó al mundo mundial. Por eso, esto de 18, ¿de dónde viene? No es que la Europa lo ha inventado, sino lo ha copiado o lo ha plagiado desde nuestra escuela maliki, que ya existía aquí en el Andalus. La escuela maliki, pues, dominaba aquí en el Andalus. Pero nos quedamos con las 3 donde hay un consenso. Solamente con el vello, con la eyaculación y con la menstruación, con esto es suficiente. Esto determina que ya eres responsable o mukallaf ante Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando llegamos a esta edad, sabemos que ya somos responsables ante Allah. Tenemos que tener en cuenta lo que hacemos y lo que decimos. Ahora, el fiqh te dice, mira, musulmán, musulmana, eres mukallaf, eres responsable ante Allah subhanahu wa ta'ala. Pues tu vida va a girar alrededor de 5 conceptos, lo que llamamos al-hukm al-shar'i. ¿Qué es el hukm al-shar'i? Es la misión de tu vida, la razón de tu vida. Tú como musulmán y como musulmana, tienes que ver qué son las cosas que Allah te ha ordenado hacer de una manera imperativa. Si haces estas órdenes de Allah imperativas, Allah te va a recompensar con hasanat, tendrás la recompensa de Allah. Pero si no cumples, si no haces, puedes o mereces el castigo de Allah. Estas cosas, ¿cómo se llaman? Se llaman al-fard o al-wajib, es decir, lo obligatorio. ¿Qué es el fard? ¿Qué son las cosas obligatorias? Lo obligatorio es todo aquel que Allah nos ha ordenado de una manera imperativa. Hacerlo, premio, Allah nos va a premiar, nos va a recompensar. No hacerlo, merecemos el castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Ejemplos. Dame ejemplos de cosas que son obligatorias. Los 5 rezos. Los 5 rezos tenemos la obligación. Son cosas que Allah nos ha ordenado de manera imperativa. No es que las hago cuando me da la gana, no. La tienes que hacer. El ayuno de Ramadán. Todo lo que llamamos el fara'id, lo obligatorio.
que es todo lo que Allah subhanahu nos ha ordenado de una manera imperativa, hacerlo, recompensas, no hacerlo, merecemos el castigo de Allah. La segunda categoría, hay cosas que Allah nos ha ordenado, pero de una manera opcional. Musulmanes, mejor hacer esto. Si hacéis esto, vas a tenerme recompensa, pero si no los hacéis, no pasa nada. Esto se llama mustahab, mandub, o lo que llamamos en nuestro lenguaje es solo sunnah, equivalente que no es fard, no es obligatorio. Cuando tú pronuncias la palabra sunnah, ojo, porque la palabra sunnah tiene muchos significados. En este caso, sí. Para no decir obligatorio, decimos esto es solo sunnah. Entonces, ¿qué es lo recomendable? ¿Qué es lo que solamente es solo sunnah, no es obligatorio? ¿Qué es lo que es mandub, mustahab, recomendable, requerido, no llega a ser obligatorio? Es todo lo que Allah nos ha ordenado de manera opcional. Hacerlo, recompensa; no hacerlo, no pasa totalmente nada. Ejemplos: ayunar los lunes y los jueves. ¿Es obligatorio? Si hay uno, muy bien, Allah me va a recompensar. Pero si no hay uno los lunes y los jueves, ¿he cometido un pecado? Para nada. No. Entro a una mezquita. ¿Tengo que rezar o puedo sentar directamente y coger un libro del Corán? Esto es lo que llamamos tahiyatul masjid, el rezo del saludo de la mezquita. Entro y me siento. ¿Está mal? ¿Está bien? No, no pasa nada, porque es solo mustahab, es solo sunnah, no es fard, no es obligatorio. Como no llegamos a separar entre lo obligatorio y lo recomendable, podemos confundirnos. Esto es importante estudiar el fiqh, porque te explica y te hace diferenciar entre esto y el otro. No saber esto, podemos confundir nuestros actos de ibadah y podemos incluso tener problemas con la gente. He visto mucha gente, cuando entra una persona en la mezquita, se sienta. No, levántate, reza. ¿Por qué? ¿Acaso es obligatorio? ¿Es fard? No, es sunnah. Entonces, sunnah, ¿cuál es la definición en este caso de lo recomendable? Es hacerlo. Recompensa, no hacerlo, no pasa nada. Entonces, si yo me he sentado, no pasa nada. Es muy importante saber esta diferencia. Si no sabes lo obligatorio, lo recomendable, te puedes confundir. Incluso si no has estudiado el fiqh, si estudias cualquier hadith que viene de una manera imperativa, lo vas a explicar como obligatorio. No, el profeta hablaba árabe y tienes que saber árabe. Hay maneras, una oración que viene de una forma afirmativa, tú lo vas a entender como orden imperativa, no. Por eso es muy importante. Esto está en el Corán incluso. Si ahora te pregunto, ¿cuál es la aliyah más larga de todo el Corán? El versículo más largo está en el capítulo más largo, es decir, la Baqara, Surat al-Baqara, lo que llamamos Ayatul Dain, el versículo del préstamo. Una aliyah que ha ocupado 2 páginas, un versículo que ha ocupado 2 páginas del libro del Corán. Habla Allah subhanahu wa ta'ala, oh creyentes, si hacéis un préstamo entre vosotros, tenéis que registrarlo, que escribirlo. ¿Cuántas veces has prestado a un amigo, a un hermano, y lo has escrito ante un notario? No, hay confianza. Entonces, ¿no eres musulmán? ¿No has cumplido con el mandato? Esta aliyah ha sido de manera imperativa. Faktubu, tenéis que escribirlo. Entonces, nadie ha entendido que esta orden es imperativa, sino es recomendable. Aunque el formato literal, textual, ha sido imperativo. Pero el veredicto no. Un hadith del profeta dice, por ejemplo, qilu fa inna ash-shayatina la taqil. Hacer la siesta porque los demonios no hacen la siesta. Pero de manera imperativa, hacer. Y yo no hago siesta. Entonces, ¿qué? ¿No obedezco al profeta o qué? No, aunque es imperativo, pero por eso se refiere a recomendar. Esto es importante de estudiar aliyas y hadices. Tú las leyes de una manera textual, literal, te vas a confundir. No has entendido ni el árabe ni el fiqh. Por eso, separar entre lo obligatorio y lo recomendable, importantísimo. Y si no tienes un bagaje del fiqh, no vas a entender nada. No, Allah ha dicho de una manera imperativa, pero Allah se refiere de una manera orden, ha utilizado esta manera para dar la importancia del préstamo. Pero si no hemos registrado, no lo hemos hecho por escrito, no significa que no hemos obedecido a Allah subhanahu wa ta'ala. Si no he hecho la siesta, no significa que no sigo al profeta. No. Con esto muchos hermanos te vienen, ha dicho el profeta, ha dicho Allah. Pero espera. ¿Has entendido algo? ¿Has estudiado el fiqh? Por eso es muy importante. Si no estudias el fiqh, aunque mucho aliyah, muchos hadices, lo siento hermano, no has entendido. Y esto, la verdad, pues padecemos muchos hermanos, muchas hermanas sin estudios, sin saber del fiqh, van por halal y haram y veredictos y esto y el otro, pero esto es una gran responsabilidad ante Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces,
El primer concepto del hukm shar'i, de este veredicto, de esta norma, como mukallaf tenemos que preocupar, es realizar todo lo fard, todo lo obligatorio. Después tenemos que cumplir, según nuestra capacidad, todo lo recomendable. Y, por el otro lado, damos la inversa. Hay cosas que Allah nos ha ordenado no hacer, de una manera imperativa, nos la ha prohibido. No hacer esto, os ordeno. Si hacéis esto, merecéis mi castigo. Si no lo hacéis, tendréis mis recompensas. Esto se llama al-haram. ¿Qué es el haram? Es todo lo que Allah nos ha prohibido de una manera imperativa. No hacerlo recompensa, hacerlo merecemos el castigo de Allah. Entonces ya entendemos qué es lo haram. Es todo lo que Allah nos ha ordenado no hacer, no cumplir, porque está totalmente prohibido de una manera imperativa. Ejemplos del haram. Cuando hago esta pregunta a mis alumnos, me dan ejemplos de cosas que no hacen. Comer cerdo, tomar alcohol. No, hay cosas haram que hacemos. Mentir es haram. Engañar, hablar mal de tus hermanos en sus espaldas. Y por supuesto el alcohol, el cerdo, esto ya es obvio. Pero cuando te pregunto de cosas haram, dime cosas que tú haces para cambiarla después. Entonces el haram, todo lo que Allah nos ha prohibido de una manera imperativa. Y esto es importantísimo saber. Y hay cosas que Allah nos ha prohibido de manera opcional. Musulmanes, mejor no hagáis esto. Si no lo hagáis, os recompensaré con hasanat. Pero si lo hacéis, no pasa nada. Esto se llama makruh. Entonces, ¿qué es lo makruh? Es todo lo que Allah subhanahu nos lo ha prohibido, nos ha aconsejado no hacerlo. Si llegas a hacerlo, no pasa nada. No has cometido un pecado. Es algo que no es requerido, no es recomendable, es makruh. Por ejemplo, hombre, me preguntas, oye, dame algo para beber. Yo te voy a dar el vaso con la mano derecha o con la mano izquierda. Hombre, lo mejor con la mano derecha, pero si te lo doy con la mano izquierda, ¿es haram? ¿Está prohibido? No. Es makruh, no es aconsejable, no es lo ideal, no es lo mejor, pero no he cometido un pecado. Entonces, si no separas en estas cosas, vas a pensar que el Islam es blanco y negro. Lamentable es lo que tiene la juventud hoy en día, halal y haram. No, señores, fuera del haram hay 5 categorías. Y vamos a ver en otro curso otras 5 más, en total 10. De 10 puedo respirar. Me deja solamente entre 2, halal haram, bid'a sunnah, halal haram, blanco y negro. Esta gente nos han dado una asfixia, no podemos respirar un Islam que se presenta como una carga. Hasta ciertas personas no pueden cumplir. Empiezan y ven que la cosa se presenta como una carga y ves un chaval ha dejado de rezar, ¿Por qué? Porque han tenido un Islam un poco radical, textual, sin objetivos, sin el porqué, sin razonamiento, y se le presenta como una carga. No, al contrario, ya hemos visto. Hay cosas que son obligatorias, hay cosas que son recomendables, hay cosas que están totalmente prohibidas, hay cosas que no son recomendables. Y lo grande y lo mejor, ¿cuál es? Es la última, la 5ª categoría, al-mubah. ¿Qué es el mubah? Todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha dejado a tu libre decisión. Allah no ha ordenado y tampoco lo ha prohibido. Te va a decir, oye, ¿qué vas a hacer con esto? Hombre, esto es mubah. Me preguntas, oye, ¿el coche halal o haram? ¿Acaso hay algo en el Corán musulmanes hay que tener coches? ¿Hay algo en el Corán musulmanes está prohibido tener coches? No, el coche, ¿cómo lo vas a utilizar? ¿Para algo halal, puro, bueno? ¿O para el cuchillo? ¿Es halal o haram? ¿Hay que tener cuchillo? ¿Está prohibido tener cuchillo? No, el cuchillo en sí mismo es mubah. La pregunta, ¿lo vas a utilizar para la cocina o para agredir a la gente? Internet, halal o haram. Hombre, Internet es mubah. Hasta que se demuestra cómo lo vas a utilizar. Y esto es importante sobre todo en el mundo de las tradiciones, de las costumbres. La gente te pregunta, oye, ¿se puede felicitar cumpleaños? Hombre, ¿cumpleaños qué es? ¿Un acto de culto? No. Es una tradición. ¿Cómo vas a utilizar? ¿Allah nos ha ordenado celebrar cumpleaños? Tampoco. ¿Allah nos ha prohibido celebrar? Tampoco. ¿Cómo vas a utilizar? ¿Lo vas a utilizar con invitar a tus amigos, comer algo halal? ¿Hay malo en invitar a la gente para comer? No, es que estamos imitando a los kuffar. Imitar en los actos de culto, sí, pero lo estamos imitando en todo, en la ropa, en el móvil, en todo. No, esto se llama mubah. No entra en lo obligatorio, no entra en lo recomendable, no entra en lo haram, no entra en lo makruh, entra en lo mubah. Y esto, si nos sentamos tú y yo ahora y voy a ver las cosas que Allah nos ha ordenado, al-fara'id, lo obligatorio, limitado, ¿cuántas cosas Allah nos ha ordenado? Después vamos a hacer otro trabajo, vamos a contar cuántas cosas nos ha prohibido, limitadas.
no tenemos que comer esto y hacer esto, esto. Pero ¿cuántas cosas que son mubah? Todo es mubah, hasta que se demuestra lo contrario, hasta que tú, ¿cómo lo vas a utilizar? Las cosas haram en Islam están limitadas, las cosas fara'id obligatorias en Islam están limitadas, los encarrosos, esto, el otro. Pero lo grande que tenemos en el Islam, este abanico de todo es mubah. La pregunta, ¿cómo lo vas a utilizar? Y por eso de verdad tenemos que dar gracias y gracias a Allah subhanahu wa ta'ala. La gente piensa que las cosas fara'id obligatorias son muchas, son limitadas. Fuera de los 5 pilares del Islam, unas cosas cuantas más. Las cosas haram o prohibidas que Allah nos ha prohibido, ¿cuántas son? Son limitadas. Sin embargo, las cosas que son mubah en sí mismas están permitidas, solamente cómo tú lo vas a utilizar. Allah no nos la ha ordenado hacer, tampoco nos la ha prohibido, solamente te pregunta el Islam, oye, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Cómo? Y ya está. Y con esto podemos entender de qué trata el fiqh. Con esto espero que ya he dado más o menos una introducción básica sobre el fiqh. Seguramente ya tenéis ganas de conocer mucho más. Hablaremos más de las fuentes, hablaremos más de las escuelas, hablaremos más, inshallah, de las divergencias y por qué existen entre nuestros sabios, qué es el fatwa, qué es estas cosas. Os espero, inshallah, en el próximo curso. Muchísimas gracias y barakallahu fikum.